Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13. El anciano de la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal y como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan, participan en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas a escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Corría la primera mitad del primer siglo y la nación de Israel se oponía con fiereza contra una nueva secta, una secta herética que había surgido entre ellos. Los miembros de esta secta creían que el Mesías prometido había venido en forma humana, pero también creían que Él era Dios. Esta secta creía que este hombre Jesús había muerto injustamente como un delincuente en una cruz. También creían que había resucitado y estaba en el cielo esperando para volver una segunda vez. Los judíos comenzaron a llamar despectivamente a esta secta cristianos, pertenecientes al partido de Cristo. Pero contra todo pronóstico, ni el odio ni la persecución judía pudieron parar este movimiento, tal como el fariseo Gamaliel afirmó en Hechos 5:38. Él dijo: si este plan o esta acción es de los hombres, va a perecer, va a cesar. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Y efectivamente, Gamaliel tenía razón, este movimiento era de Dios. Dios lo había decretado desde la eternidad y había sido llevado a cabo por el mismísimo Dios encarnado, el Señor Jesucristo. No es de extrañar entonces que el número de cristianos comenzara a crecer entre los judíos, pero sorprendentemente comenzó a explotar entre los gentiles, los no judíos también. Esto nos lleva a pensar que los planes de Dios no son frenados por absolutamente nadie, hermanos. Ahora bien, sabemos, ¿verdad?, que en su soberanía nuestro Dios suele sazonar su plan con una pizca de sufrimiento. Como dice Pablo, el creyente que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y esto es lo que ocurrió literalmente con los creyentes en los primeros 3 siglos de vida del cristianismo, porque no solo los judíos los perseguían, sino que el todopoderoso imperio romano, con César a la cabeza, comenzó a perseguir a la iglesia. El emperador Nerón buscó destruir a los cristianos sin pudor allá en el año 50-60 del primer siglo. Nerón, dice la historia, que les acusó de haber causado el incendio de Roma del año 64, donde 10 de los 14 barrios de la esplendorosa Roma fueron quemados. Curiosamente, 2 de los barrios que no habían ardido eran zonas de la ciudad donde había un gran número de judíos y de cristianos, así que para Nerón y los romanos fue sencillo acusar a los cristianos de que ellos habían comenzado este incendio. El senador y también historiador Tácito escribe en el primer siglo las primeras o las terribles consecuencias para los cristianos. Escuchad lo que dice este historiador. Además de matarles,
Los cristianos sirven de entretenimiento para el pueblo, se les viste con pieles de bestias para que los perros los maten a dentelladas, otros son crucificados y a otros se les prende fuego al caer la noche para que la iluminen. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo él mismo ofreció un espectáculo tan inhumano que hasta el propio pueblo se daba cuenta de que todo esto se trataba de satisfacer los crueles deseos de una persona. En los años 80 del primer siglo, los creyentes siguen siendo perseguidos bajo el emperador Domiciano. Persecución que continúa a través de los años de una forma u otra, bajo también el emperador Marco Aurelio a mediados del siglo II y buena parte del siglo III, y todo tipo de rumores, todo tipo de acusaciones se vierten contra los cristianos. Fijaros, se decía de ellos que se reunían para comer y emborracharse, porque celebraban la cena del Señor, con pan y vino, ¿verdad? Se decía que eran caníbales, puesto que, según sus enemigos, ellos comían la carne de Cristo. Se les acusaba de que se casaban de manera incestuosa con sus hermanos o hermanas en la fe. Se les trataba como ignorantes e indignos, que adoraban al hijo ilegítimo de María, que tuvo con un soldado romano. Y si acaso la persecución física amainaba, la espiritual arreciaba. Y vemos en la historia de la Iglesia, hermanos, que la Iglesia verdaderamente ha sido testigo de una herejía tras otra. Desde el principio, el legalismo judío afirma que la salvación se adquiere por la obediencia a las obras de la ley. Y Pablo tiene que escribir Gálatas, ¿verdad? Y decir en Gálatas 1:9, este no es el verdadero evangelio. Años más tarde, el llamado gnosticismo aparece como un tsunami en la sociedad y afirma, entre otras cosas, que uno puede alcanzar la salvación por medio de un conocimiento especial. Afirman que lo material es malo. ¿Cuál es la consecuencia de esta falsa creencia gnóstica? Bueno, que la segunda persona de la Trinidad realmente no pudo hacerse hombre, ya que lo material es malo, sino que este Jesús era una mera aparición. Pero recordamos, hermanos, si Jesús no fue plenamente hombre, como dice la Biblia, no hay salvación de nuestros pecados. Hebreos 2:17 dice que Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, a nosotros, dice, en todo, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Otras herejías a lo largo de los siglos, como la marcionita, no marcianita, sino marcionita, allá en el año 144, afirmaba que Dios era un creador ignorante, que el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo que el del Antiguo Testamento y rechazan el Antiguo Testamento. Otros en el siglo IV, como Pelagio, pensaba que los seres humanos nacemos inocentes. No tenemos mancha del pecado original heredado. No somos afectados realmente por el pecado de Adán. Entonces el ser humano puede salvarse a sí mismo y entonces no hay necesidad de Jesús. Una forma de este pensamiento, hermanos, es el que sostiene la Iglesia romana hoy. Los católicos romanos afirman que el hombre, aunque sí es manchado por el pecado, es lo suficientemente bueno como para cooperar con Dios, con su propia salvación. En otras palabras, los católicos dicen que no estamos muertos en delitos y pecados, sino que estamos moribundos, según esta falsa doctrina. Pero ¿qué dice la Biblia, verdad? La Biblia dice que nacemos en pecado, que heredamos la culpa de Adán, que estamos muertos espiritualmente, que no buscamos a Dios. Dice Romanos 3:11, nadie busca a Dios, nadie. Otras herejías con nombres prácticamente impronunciables han afirmado que Jesús no era Dios o que no era hombre. Unas han afirmado a lo largo de los siglos que Dios Padre adoptó a Jesús en su bautismo
Si quieres saber cómo se llama esto, allá va, monarquianismo dinámico. No va a caer en el examen, no os preocupéis. Pero otras dicen que sí, hay un Dios, pero con tres máscaras. La máscara del Padre en el Antiguo Testamento, la del Hijo en el Nuevo Testamento, la máscara del Espíritu Santo. Esto se conoce como modalismo, sabelianismo. Ellos han enseñado que Dios Padre creó a Jesús. Esta herejía permanece hoy en la forma de los testigos de Jehová, hermanos. O el Evangelio de la prosperidad en estos días. ¿Qué hay que decir? Afirma que si tienes fe verdadera no vas a caer enfermo, serás sanado instantáneamente. Esta forma de enseñanza predica que cumplirás todos tus sueños, que tendrás tu mejor vida ahora. Esta falsa enseñanza se basa en la fe de uno, se centra en el hombre, no se centra en Cristo y en su suficiencia, hermanos. Se busca a Cristo por interés. No hay realmente arrepentimiento verdadero por el pecado. No se trata de la gloria de Dios, sino de mi bienestar. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Las mentiras que son proclamadas hoy están basadas en mentiras pasadas, mentiras que han surgido desde el principio, desde que Satanás torció sutilmente la verdad de Dios allá en Edén y engañó al ser humano y pecó. Y todas estas mentiras, hermanos, minimizan a Cristo. Niegan la palabra de Dios y lo hacen con sutileza y con sofisticación. Lo hacen muy bien hecho. Fijaros, un creyente en el siglo II llamado Ireneo de Lyon, pastor o obispo en Lyon, dijo: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se descubra. Antes bien se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la misma verdad. El error mentiroso, hermanos, debe ser frenado con contundencia, ha de ser frenado activamente, ha de ser frenado en voz alta. Otro pastor en la ciudad de Esmirna, llamado Policarpo, realmente Policarpo fue un discípulo de Juan, que estamos estudiando ahora. Y se cuenta una anécdota de él. Se dice que Juan se encontraba en los balnearios de Éfeso y se encontró con el falso maestro Cerinto. Policarpo escribe que Juan salió inmediatamente de esos baños, ¿verdad? Y gritando: salgamos, no sea que se hunda el edificio, pues Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. No sé si es verdaderamente verdad, es leyenda o una mezcla de las dos, pero lo cierto es que si uno lee a Juan, puede ver tanto su corazón de pastor como su tremenda firmeza y contundencia ante las falsas enseñanzas en contra de Dios. Y esto es precisamente lo que vemos en los últimos versículos de su segunda carta. Observamos contundencia y observamos amor, las dos juntas, como un buen pastor llamado por Dios que cuida al rebaño y les llama a permanecer, a perseverar en la verdad. Esta mañana terminamos de estudiar esta carta con los versículos de 9 al 13. Hermanos, estos versículos nos van a mostrar dos razones que nos exhortan a permanecer en la verdad de Cristo. Vemos en estos textos dos razones que nos exhortan a permanecer, a perseverar en la verdad de Cristo. Dos razones que vienen en forma de una seria advertencia, por un lado, una advertencia y también un deseo. Una advertencia y un deseo. La primera razón para permanecer en Cristo, hermanos, la primera razón para permanecer en Cristo es la siguiente, es la advertencia. La advertencia. Quien no permanece en la enseñanza no tiene a Dios, va a decir Juan. Si no permaneces en la enseñanza, no tienes a Dios. Versículos 8 y 9. Juan, movido por el Espíritu, versículos son 9 al 11, pero en el versículo 8 ya comenzó realmente con esta advertencia. Leamos, dice el versículo 8, tened cuidado,
para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Recordemos, Juan comenzó escribiendo esta carta hablando de la importancia de proteger y de vivir la verdad de Cristo, la verdad de su palabra. Y recordáis que él se alegró tremendamente de ver cómo los creyentes de esta congregación están andando en la verdad, versículo 4. Y aún así, él ya ha lanzado un aviso. Tened cuidado, versículo 8. Cuidado. No hagáis caso de los anticristos, de los misioneros de Satanás que predican mentiras, porque perderéis recompensa en el cielo, dice Juan. No significa que perderéis la salvación, sino la recompensa que está preparada para nosotros. Y ahora se pone aún más serio, y con razón, porque quien no siga la advertencia de Juan, quien continúa desviándose más y más, y no permanece en las enseñanzas de Cristo aquí escritas, fijaros, dice el versículo 9, no tiene a Dios. Es muy serio, hermanos. Es importante que recordemos lo siguiente: los engañadores, los anticristos, no surgieron ni surgen de un hoyo humeante en la tierra, hermanos. No vienen del seminario anticristiano de Éfeso. No. ¿Recordáis lo que dice Juan en su primera carta? ¿De dónde salieron? ¿Recordáis? Salieron de nosotros. Eran parte de la congregación, estaban ahí sentados. No os estoy llamando anticristos, hermanos, ¿vale? Pero estaban sentados en medio de la congregación, habían participado, habían servido, probablemente habían cantado las mismas canciones, habían escuchado la doctrina posiblemente desde la boca misma de Juan el apóstol. Quizá eran amigos, eran familia, había lazos fuertes entre ellos, pero un hombre puede cumplir la condena de otro hombre, ¿recordamos? Al mismo tiempo, solo el Dios infinito puede pagar el precio infinito de una condena infinita por el pecado. Y la única persona en la historia del mundo que cumple con este doble requisito es nuestro Señor Jesús, hermanos. Entonces, cuidado. Quien va más allá, quien no permanece en esta doctrina antigua. Recordamos, no innovamos, hermanos, vamos a la doctrina antigua de la palabra, y quien no permanece, Juan dice, no tiene a Dios, no tiene a Dios, es decir, no es salvo. Dios no habita espiritualmente en esta persona continúa en un estado de muerte y condenación eternas, está desviado, caminando con una sonrisa quizá, pero hacia una eternidad de sufrimiento y sin Dios. Cuidado, advierte Juan, no os desviéis, permaneced en la enseñanza de Cristo. Y al mismo tiempo, Juan escribe la cara positiva de la moneda en el versículo 9. Fijaros, dice primero, el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y ahora dice, el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Existe una regla que no se puede obviar en el cristianismo. Y sin esta regla, uno no es creyente si no la cumplimos. Esta es la regla. Atención. Para ser cristiano, debes creer y vivir la doctrina cristiana. No he inventado la rueda, ¿verdad? Esto es una perogrullada. Pero hermanos, es una condición fundamental que mucha gente, aun gente que puede acudir a nuestras iglesias, ignoran esta verdad. Dices que eres cristiano verdadero, lo afirmas, yo soy creyente. Bien, permanece en la doctrina verdadera de la palabra de Dios. No en lo que pensamos del libro, no en lo que nosotros creemos que dice, no creemos en unas partes sí, en otras no, sino creemos y obedecemos todo el consejo
de Dios, toda la palabra. Y esta doctrina, hermanos, solo está en este libro, no en otro libro. No hay salvación fuera de Cristo y del libro de Cristo. Su doctrina, solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida. Hermanos, el cristianismo, es cierto, es inclusivo, esta palabra tan de moda, vamos a usarla con propiedad. El cristianismo es inclusivo. Digo que es inclusivo en el sentido de que cualquier lengua, cualquier cultura en la que vengamos, no importa la condición social, no importa los pecados que hayas cometido anteriormente, toda persona puede ser y es salva, efectivamente, amén. Sí, el Señor salva de todo lugar, de toda condición. Tú puedes ser salvo hoy, sea donde sea que hayas venido. No importa de dónde vengamos, lo malo que hemos sido, Cristo ofrece a todos salvación aquí y ahora. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Hemos de arrepentirnos, hemos de creer en Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado. Esta es la inclusividad del cristianismo. Todos, hay salvación para todos. Aún en esta pequeña congregación, hermanos, observamos una diferencia de procedencias, ¿verdad? Venimos de nuestro padre y nuestra madre, países diferentes, gustos diferentes, cultura diferente y unidos como pueblo. El cristianismo es inclusivo, pero por otro lado, hermanos, el cristianismo es lo primero. Eso suena muy bien, es verdad, pero suena muy bien ahí fuera. Pero lo siguiente no, porque el cristianismo también es tremendamente y profundamente exclusivista. Es exclusivo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nadie tiene perdón de pecados. Nadie es liberado de la condena eterna, de que nadie puede ir al cielo sin creer a Cristo y su enseñanza. Ni una sola religión, aparte de la cristiana, tiene salvación. Voy a repetir esto, no hay otra religión, aparte del cristianismo, que salve. Ninguna otra. Uno puede flirtear todo lo que quiera con el budismo, o el judaísmo, o el islamismo, o el mormonismo, con los testigos de Jehová, o con el ateísmo, pero cuando mueras y te despiertes ante el juez supremo y santo, irás al infierno justamente. Solo hay salvación en Cristo. El cristianismo es exclusivo en ese sentido. Así que, hermanos, el que permanece, el que obedece, el que da fruto constante, no que hemos dado fruto hace 5 años y nos hemos quedado así, el que da fruto, el que está conectado a la vid que es Cristo, el que anda en la verdad hoy, el que anda mañana, dice Juan, versículo 9, tiene tanto al Padre como al Hijo. Dios Trino habita por completo en el creyente que permanece. Qué maravilloso misterio es este. Podemos decir lo siguiente, si eres cristiano puedes decir, tengo a Dios. Y estamos acostumbrados a decir, sí, tengo al Espíritu Santo, ha venido a mí en mi salvación, pero el texto dice, tenemos al Padre, tenemos al Hijo también. Dios Trino vive al completo en nosotros. Qué preciosa maravilla y misterio también, hermanos. Pero no nos cansamos de abrir la palabra entonces, estudiar la palabra, de predicar, proclamar, enseñar, recibir, vivir. Es una seria advertencia a la que Juan ahora pone cara, pies y manos. Fijaros en el versículo 10. Dice ahora, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni le saludéis. El Evangelio ha llegado a donde ha llegado hoy, literalmente con personas dando un paso tras otro. Los creyentes han viajado y viajan en su labor misionera predicando a Cristo hasta que Él vuelva.
Y así comenzó, era en este tiempo. Pero Juan advierte, incluso prohíbe que los creyentes reciban a los misioneros de la mentira. Dice, al que no traiga esta enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de Cristo, del versículo 9. La enseñanza que Cristo predicó, la enseñanza que leemos en los Evangelios, la enseñanza que sus apóstoles predicaron, que escribieron en el resto del Nuevo Testamento. La enseñanza que surge sobre la verdad del proyecto redentor que comienza en la eternidad pasada, ¿verdad? Por Dios, pero que leemos desde Génesis, pasamos por el Antiguo Testamento, culmina en Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión hasta la segunda venida. No recibáis a quien no enseña la palabra revelada que apunta a Cristo y que salva. Hermanos, no hagamos esto. Ahora, es indudable que la palabra de Dios nos llama a ser hospitalarios, ¿verdad? De hecho, la palabra hospitalidad significa amor a los extraños, literalmente. Y era algo muy común en esta época, donde las posadas, los hoteles de la época distaban mucho de la realidad de nuestros hoteles de hoy en día. Eran lugares de pecado, eran lugares de robos, eran lugares de inseguridad. Entonces, los creyentes, hermanos, lo que hacían era viajar, los predicadores viajaban y eran recibidos en las casas de los creyentes que ni siquiera conocían, pero que compartían el vínculo, la unidad irrompible de la fe en Cristo. Entonces los creyentes recibían a estos predicadores y les bendecían a la vez que eran bendecidos por ellos. Pero aquí Juan nos da la prohibición, prohíbe claramente recibir a alguien en casa. De hecho dice, última palabra del versículo 10, ni le saludéis. Puede ser que no le recibieran en sus casas, o en que la iglesia no abriera sus puertas a los falsos maestros, ¿verdad? Probablemente en esta época no tenían una sala como nosotros, todavía se reunían en sus casas, pero fuera donde fuera el llamado es a no compartir, a no tener comunión con los falsos maestros, ni siquiera un hola, porque hacer esto daría pie a una potencial conversación peligrosa. Uno de los padres de la iglesia, llamado Ignacio, escribía lo siguiente: estoy velando siempre para protegeros de las fieras en forma humana, de hombres a quienes no solo no deberíais saludar, sino si fuera posible, ni siquiera tener trato, solo a orar por ellos, por si acaso se puedan arrepentir. Esto verdaderamente es difícil, pero Jesucristo, nuestra verdadera vida, tiene poder para hacerlo. Ten cuidado, dice Ignacio, ten cuidado, dice Juan, evita por todos los medios contacto con estos falsos maestros, porque pueden embaucarte, pueden poner mentiras en tu mente, semillas de mentira que te desvíen poco a poco de la doctrina verdadera y dejes de permanecer en ella. Cuídate de ella. De ellos, permanece en Cristo, ama a tus hermanos de la iglesia, no abriendo la puerta a los falsos maestros, está diciendo Juan. Otro documento cristiano primitivo, se llama la Didache o Didache, aconsejaba lo siguiente, fijaros lo que decía: recibe a cada maestro como si recibieras al Señor, pero este no debe quedarse más de un día. 2, si es absolutamente necesario. Si se queda 3 días, es un falso profeta. Qué curioso, ¿verdad? No sé cuál es la vara de medir hoy en día, pero este documento se escribe en un contexto donde un falso maestro se podía discernir porque era un charlatán y un aprovechado también. No amaba realmente a los hermanos, sino que se aprovechaba de la hospitalidad de los demás. Entonces, y usando las palabras de Pablo, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas, hermanos?
¿Qué relación tiene una iglesia, un creyente, con estas personas que traen falsa enseñanza, que atacan a nuestro Señor? La respuesta es ninguna, ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos de tener relación con falsas enseñanzas? Versículo 11. El que le saluda participa en sus malas obras. Quien abre la puerta o quien escucha, quien poco a poco cae en el error, quien se convierte, ¿recordáis la rana del domingo pasado que es hervida poco a poco? Pues que se convierte en una rana y se amolda poco a poco al calor de la falsa enseñanza. Dice Juan que participa en sus malas obras. Juan no dice, quien le saluda puede creer la mentira, esto por descontado sí que no, sino que participa en sus malas obras. ¿Qué significa esto? Significa que solo la verdad del Evangelio te mueve a hacer buenas obras. Solo creer y amar a Cristo genera en nosotros amor genuino por los demás, un amor por Dios, un deseo genuino de hacer lo bueno para su gloria, y esta es la motivación que hemos de tener. Y lo contrario, quien cree la mentira no tiene un corazón regenerado y sus vidas tenderán hacia el mal. Así las malas obras de los anticristos eran tanto enseñar falsa doctrina como vivir pecaminosamente hasta el punto, como dice Primera de Juan, de que negaban el pecado. No existe el pecado. La advertencia entonces de Juan es, no escuchéis sus cantos de sirena. Cuidado, cuidado, los mentirosos empezaron así escuchando. No deis pie a estar expuestos a la mentira que conduce a la muerte, a una eternidad sin Cristo. No os desviéis como ellos, permaneced aferrados a la verdad. Recuerdo una vez haciendo senderismo en los picos de Europa, ahí en León, y íbamos con un grupo, y yo era uno de los responsables, pero entró la niebla y me separé del grupo sin darme cuenta y tomé un camino equivocado y comencé a caminar hasta que me di cuenta de que estaba perdido. Además, había arrastrado conmigo a 3 chavales que tenía a mi cargo. Gracias a Dios pudimos dar la vuelta y después de bastante tiempo, ya cayendo la noche, llegamos a encontrar al grupo con un buen susto en el cuerpo. Esto ilustra, hermanos, una realidad. No solo eres tú, o no soy solo yo quien juega con fuego cuando escucha o lee o comienza a pensar distinto de la doctrina de Cristo, es que arrastramos a otros con nosotros, hermanos. Comprendemos entonces la seriedad de la advertencia de Juan. Como miembros de la Iglesia de Cristo hemos sido escogidos y redimidos y apartados del mundo para ser guiados a la verdad. Como Iglesia somos llamados a amarnos entrañablemente unos a otros, apuntando a la verdad. ¿Recordáis lo que dice Judas, la siguiente página realmente de nuestro texto? Dice Judas 3, somos llamados a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Tu llamado y mi llamado como hijos de Dios es a escuchar a nuestro Padre, no al padre de la mentira. Somos llamados a enseñarnos unos a otros la doctrina de Cristo, no a enseñar nuestra opinión, no enseñar la opinión de ningún hombre, por muy sorprendente o atrayente o llamativa que resulte. Hermanos, al final se trata de lo siguiente: hemos de vivir asombrados y satisfechos con quien es Cristo, el Cristo de la palabra, de su poder, de su perfección, de su sacrificio, de su carácter, de su amor, de su ejemplo de obediencia al Padre. Somos llamados a vivir con gozo y admirándole, de que podemos tener una relación personal y creciente con Él, bajo sus condiciones, no bajo las nuestras, bajo sus mandamientos, todos sus mandamientos, no solo los que nos benefician. No pensemos que hay algo mejor ahí fuera, hermanos.
No pensemos que hay algo mejor fuera de la verdad. ¿Podemos pensar acaso que hay alguien mejor que Jesús? ¿Pensamos que hay alguien que puede darnos más gozo que Él? ¿Hay algo quizá que pueda darnos más gozo, que nos ofrezca una eternidad mejor que Él? ¿Preferimos acaso permanecer obcecados en el pecado, un pecado alimentado por un sistema que promete el papel de regalo de una vida feliz, pero que dentro, cuando lo abres, solo tiene un veneno mortal? Creemos que quizá cambiando esto y aquello de Dios, moldeándole a nuestro gusto, a nuestras necesidades, quizá eso sí nos motive más para seguirle. O quizá pienses, todo esto está muy bien, pero te resistes a relacionarte con Cristo realmente. Y piensas, bueno, hoy no, mañana. Déjame decirte esto, si crees algo de esto que acabo de decir, estás creyendo una mentira. Una mentira. Porque no hay nada ni nadie que pueda llegarle a la suela del zapato a nuestro Dios. Un gran autor y pastor ya fallecido hace unos pocos años, R.C. Sproul, dice lo siguiente: tú y yo necesitamos a Cristo, el verdadero Cristo. Un Cristo nacido, de vanas especulaciones o creado para encajar en los modelos de los filósofos, sencillamente no resulta, no funciona. Un Cristo reciclado, un Cristo producto de la transigencia no puede redimir a nadie. Un Cristo deslucido, carente de poder, despojado de su gloria, reducido a un símbolo o un impotente producto de la cirugía académica, no es Cristo, sino un anticristo. Dice el Salmo 34:6, prueba y ve que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que se refugia en Él. Prueba y ve que el Señor es bueno. Y que toda idea, y que todo placer, y que toda posesión, y que todo pecado, y todo lo que está fuera de Él, todo se va a marchitar, hermanos. Permanece en Él, y ten a Dios habitando en ti. Esta es una advertencia seria del Señor para nosotros, hermanos. No te desvíes, permanece, echa el ancla en la doctrina de Cristo. Esta es la advertencia. Esta es la primera razón para permanecer. Hay una advertencia seria, es no tener a Dios. En positivo, el que permanece tiene a Dios. Juan termina la carta a esta iglesia con una segunda razón que nos exhorta a permanecer en la verdad de Cristo. Es un deseo realmente. Este es el deseo. Quien permanece tiene gozo. Es el deseo de Juan. Permaneced y tened gozo. Leamos versículo 12, dice: aunque tengo muchas cosas a escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Esta carta sería mucho más larga, pero prefiero veros y hablar con calma, está diciendo Juan realmente. Una vez más vemos un gran ejemplo de Juan como pastor llamado por Dios para proteger al rebaño. En su caso, recordemos, él, uno de los apóstoles, uno de los pocos privilegiados que vio, tocó, contempló y aprendió directamente del Señor Jesús. Un Juan que oyó al Señor decir, predica mis enseñanzas. Un Juan que en su vejez no ha perdido un ápice del deseo de ver a la iglesia siguiendo a Cristo y florecer. Y dice ahora, no quiero seguir hablando, escribiendo, no quiero hacerlo con papel y tinta. Su pergamino se termina. La tinta, una tinta comúnmente hecha con hollín y agua espesada con resina de caucho, todavía podemos decir que estaba húmeda y él escribiría más, pero fijaos, dice, espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Realmente lo que dice literalmente es hablar boca a boca, esa es la expresión del original, ¿verdad?
Y Juan es consciente de que a veces las cartas pueden malinterpretarse. Y es mejor hablar los temas importantes cara a cara. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado a ti? ¿Cuántos WhatsApps, por decir algo actual, hemos malinterpretado, verdad? No vemos a la otra persona, no escuchamos el tono de voz, no discernimos si esa sonrisita del emoji o emoji es de amistad o se ríen de ti. Y, hermanos, podemos correr el riesgo de pensar lo peor y ya tenemos un problema. Juan no usaba WhatsApp, no usaba emoticonos, ni tampoco un coche cómodo para viajar, sino un pergamino, tinta y un carro probablemente tirado por un burro. Y quiere este anciano visitar a los hermanos porque los ama. Él desea tener comunión con él, desea verles crecer y no sabe si le queda mucho tiempo de vida a este último de los apóstoles. Pero eso no es ningún freno para él. Él quiere ir. Y hermanos, él desea ser recibido. A él sí tienen que abrirle la puerta. A él sí. Y saludar. Él busca que ellos sean hospitalarios porque él es portador de la verdad. Porque él es un hermano en Cristo que les llama a permanecer. Este es su deseo. Fijaros, el deseo dice que vuestro gozo, para que vuestro gozo sea completo. Quiero ir para que tengáis gozo. No está claro de todo si Juan dijo vuestro o nuestro. De hecho, igual tenéis una nota en el margen. Pero el punto principal, hermanos, es que Juan desea verles y compartir el gozo de ver que ellos no han caído bajo el engaño de Satanás y sus misioneros. Que esta siguiente generación de creyentes está firme y está perseverando, permaneciendo en la verdad. Él está gozoso porque quiere verles y comprobar que si él falleciese, el último de los apóstoles muriese, moriría tranquilo, sabiendo que las enseñanzas de Cristo continúan siendo enseñadas y creídas en toda su extensión y pureza, que ellos, la siguiente generación está haciendo girar la rueda de la salvación, extendiendo el Evangelio, defendiendo la fe. Y Juan desea que estos hermanos vivan una vida cristiana de gozo pleno. ¿Cómo? Con comunión con Dios, con comunión con los hermanos, creciendo en amor por Él y amor unos a otros. Porque no puede haber ni crecimiento, ni gozo, ni comunión sin amor, primero por Dios y en consecuencia unos por otros. Sería como sacar un rescoldo del fuego, ¿verdad? Lo sacas del fuego y ¿qué ocurre? Poco a poco va disminuyendo el calor hasta que se enfría. Por eso, como iglesia, hemos de reunirnos. Hemos de ser retados, hemos de ser corregidos, hemos de ser dóciles, humildes para recibir corrección. Es una vida que ofrece gozo verdadero aún en los malos momentos. Y ofrece gozo, hermanos, porque la fuente del gozo no está en nosotros, no está en nuestras circunstancias, sino está en Dios. Está en Dios. No hay nada, entonces, por duro que sea, que nos separe del amor, que nos separe de la salvación, que nos separe de la eternidad que Dios nos ha preparado. ¿Puedes tener gozo en esta mañana? Pensando en esta realidad. A pesar de tus preocupaciones, que las tienes, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de decisiones que tienes que tomar, puedes meditar y gozarte y descansar en un Dios que te ama, que habita, que tienes, ¿verdad? Y nunca te va a soltar jamás. Qué gozo es saber esto, hermanos. Juan termina con un saludo, dice, te saludan los hijos de tu hermana escogida. Una iglesia escogida saluda a otra iglesia o hermana escogida, como
Juan comenzó, prácticamente termina. Recordamos que este adjetivo escogida aparece en diferentes textos en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la Iglesia. La Iglesia es un linaje escogido, 1 Pedro 2:9. O somos los escogidos de Dios, Romanos 8:33. La cuestión es, ¿escogidos para qué? Hermanos, somos escogidos por Dios para muchas cosas, y en este contexto es aprender la verdad, permanecer otro día más en la verdad, proclamar la verdad, gozarnos en esta verdad de la única doctrina que salva, que lleva al cielo, la doctrina de Cristo y de su mensaje, las buenas noticias del Evangelio dadas por un Dios precioso, santo e infinito. Y el deseo gozoso de Juan es tener gozo común, gozo al ver que ellos están permaneciendo, que están enraizados en la verdad, de que tienen gozo verdadero, porque la mentira, en última instancia, puede darte placer, pero en última instancia, digo, la mentira roba el gozo. Solo la verdad de Cristo hace a uno libre y trae gozo verdadero, porque trae una relación con Dios en Cristo. Un deseo gozoso es lo que tiene Juan. También nos ha dado una advertencia seria, y estas son dos razones que nos exhortan a permanecer en la doctrina de Cristo. Y ahora quiero daros un apunte, una nota importantísima. Y no quisiera, hermanos, que nadie nos marchemos de aquí pensando que si hacemos nuestros deberes cristianos, que si permanecemos en la enseñanza, que si somos ortodoxos en nuestra doctrina, que si vivimos con gozo, eso va a hacer que permanezcamos. Cuidado. No, hermanos, aunque hiciéramos las cosas al dedillo, a la perfección, escucha bien, porque nuestro permanecer en la fe no depende de nosotros, sino depende de Dios. Permanecemos solo porque Él permanece en nosotros. ¿Recordáis Filipenses 1:6? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. Nosotros sí, hermanos, nos esforzamos diariamente, sí, amén, perseveramos, somos salvos hasta el final, perseverando, pero no nos lo ganamos nosotros no mantenemos nuestra fe, no, nuestra salvación está mantenida, permanecemos, perseveramos, porque Dios nos permite perseverar y permanecer. En otras palabras, si sabemos que somos justificados no por obras, ¿verdad? Lo sabemos, lo repetimos, la justificación no es por obras, por lo que hagamos. Pues de la misma manera, hermanos, mantener nuestra justificación tampoco es por obras. Todo esto para que entendamos, Dios te sostiene. Dios te sostiene, sostiene tu salvación, hermano, hermana. Nosotros perseveramos, hacemos nuestra parte, pero es porque Dios está actuando, nos da el querer y el hacer, y permanecemos porque Él nos ayuda a permanecer. Es importante que tengamos esto en cuenta, la gloria es suya, no es nuestra. Si pudiéramos caer, caeríamos hoy mismo, hermanos. Pero el Señor sostiene nuestra fe y nos ayuda a permanecer. ¿Qué harías entonces si alguien llama a la puerta de tu casa y te dice que quiere entrar a vivir a tu casa? Quiere cambiar los muebles de sitio, quiere educar a tus hijos, quiere cambiar tus costumbres, usar tu coche, cobrar tu nómina, tu pensión, si estás jubilado, todo con una amabilidad tremenda y una gran sonrisa, y con mucha labia, ¿verdad?, como decimos. Y quizá algún necio le deje pasar. Pero una persona con
dicho castizamente, 2 dedos de frente, va a decir, pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me dices? Tú aquí no puedes entrar. No puedes entrar en mi casa y robar mi identidad, hacer lo que quieras con mis hijos o con mis cosas, mis posesiones, con mi vida, en mi propia casa. Estás loco, no tiene sentido. Pero esto, hermanos, es exactamente lo que ha pasado con la Iglesia, la esposa de Cristo, durante 2000 años. Y es que personas muy majas, cuidado, muy buenas personas, humanamente hablando, muy amables, con mucha astucia, han querido entrar en nuestra casa espiritual, en la Iglesia, y tomar el lugar que solo le corresponde a Cristo. Enseñar algo distinto a lo que Él enseñó, otro camino de salvación. Han entrado, se han instalado y buscan cambiar la Iglesia desde dentro con un gran y novedoso mensaje. Y nos quieren reeducar, y a nuestros hijos con una mentira sutil. Y tristemente hay quien, o porque no lo ha visto, o porque ha participado en ello, hay quien lo ha permitido. Y la mentira ha entrado reptando en la Iglesia, desde los púlpitos de las iglesias, hermanos, pasando por las canciones que se cantan, a los ministerios de mujeres, hombres, niños, y esto ha desmembrado muchas iglesias, y lo que es peor, pavimentando una autopista al infierno, porque no es el Evangelio. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. He de tener cuidado de lo que os enseño. Enseñar la palabra. Y quizá estés pensando, bueno, qué extremista eres, yo nunca negaré que Cristo es Dios, ni nunca negaré que es hombre. Yo nunca voy a pensar que Dios no es un Dios en 3 personas, y jamás se me ocurrirá pensar que la salvación depende de mí y mis obras, o que Jesús es un ser creado. Esto es fácil de identificar, lo entiendo. Pero hemos de seguir atentos, porque muy a menudo, hermanos, las dudas y la división y la mentira aparece por cosas pequeñas, y comienza a separarnos de la comunión con los hermanos y con Cristo. Es lo primero que pasa. Cuando hay problemas y dudas, afecta nuestra relación con Cristo y con nuestra Iglesia, y son cosas pequeñas. A veces es un malentendido con un hermano. A veces es una opinión diferente con un tema doctrinal, voy a decirlo así, secundario. Todo es importante, pero me explico. O quizás un pecado respetable que permitimos tan a menudo, quizá de orgullo, que me impide someterme, y quizá lo que nos puede desviar y quitar de la comunión y el gozo es quizá nuestro trabajo, o son nuestros estudios, o son nuestras amistades, o es el entretenimiento. Rellena la línea. Y cuando menos lo esperamos, hemos alimentado el pecado en nuestra mente y estamos perdidos en medio de la niebla y la noche está al caer. Hermanos, esta semana he orado para mí mismo. Señor, ayúdame a identificar cualquier cosa, por pequeña que sea, que me aleje de ti y de tu enseñanza. Señor, ayúdame a identificar qué me aleja de amar a mis hermanos. ¿Y qué me está acercando a la mentira sutil de mi autosuficiencia, o de mis deseos, o de mis motivaciones erróneas, o de mis capacidades? Ayúdame, Señor, a ver en qué me desvío, ayúdame a vencer. Y esta es mi oración para vosotros, hermanos. Y que se vea reflejada en nuestra conversación y en nuestras opiniones, y que nuestra comunión esté fundamentada siempre en Cristo y su verdad. Y cuando llegue el problema que está a la vuelta de la esquina, pensemos, ¿cómo voy a salir de esta? No, sino, ¿qué dice la Biblia al respecto? Hermanos, la Biblia es actual y suficiente para ayudarnos a vivir de manera piadosa. Gracias a Dios son muchos los que desde
el principio de aquella denominada secta, ¿recordáis? Judía. Son muchas las generaciones de creyentes que han conservado un profundo celo y han defendido la fe, han batallado la mentira por amor a Cristo y la verdad hasta el punto incluso de morir, hermanos. Y la iglesia es de Cristo y ha sido atacada y está siendo atacada y seguirá siendo atacada hasta que el Señor vuelva. Pero no hay nada, no hay nadie que prevalezca contra ella, porque nuestro Señor es la verdad. Y el Señor protege su iglesia desde el principio, desde la verdad de la palabra. Y nosotros hoy, en el 6 de febrero de 2022, tenemos el testigo en nuestras manos. Es nuestro turno. Sé consciente de la historia de la iglesia. Te toca a ti y me toca a mí. Hemos recibido el testigo en la carrera. Es nuestro turno de contender ardientemente por la fe. Es nuestro turno también de sufrir el oprobio, de ser llamados cortos de miras, o ultraconservadores, o retrógrados, o obcecados, o literalistas, o intolerantes, y intransigentes, extremistas, etcétera, sectarios. Todo vuelve al principio, ¿verdad? No importa lo que se nos llame, hermanos, pero tengamos algo meridianamente claro hoy. Tenemos al Padre y al Hijo, y en el poder del Espíritu Santo, cuando permanecemos en su enseñanza. Y permanecemos, gracias a Dios, viviendo con gozo, habilidad. Reconocemos que, Señor, somos fácilmente maleables, y el que piense que está firme, cuidado. Señor, tú avisas por medio de tu siervo Juan de que hemos de permanecer en la verdad. No queramos descubrir la rueda, sino vayamos al texto revelado y estudiemos el texto, lo observemos, lo interpretemos correctamente y lo apliquemos a nuestra vida y nos ayudemos unos a otros a entenderlo en el poder de tu Espíritu y crezcamos y podamos permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos. Señor, llámanos la atención, seamos amonestados y lo recibamos con gozo si alguien tiene que decírnoslo. Señor, amémonos de tal manera que podamos ir al hermano o hermana y decir, te estás desviando, cuidado, cuidado, estás perdiendo tu gozo porque estás siguiendo la mentira. Oh Dios, que más y más personas de esta ciudad vengan al conocimiento de la verdad que eres tú, Señor. Queremos darte a ti la gloria y seguirte a ti solo, la fuente de nuestro gozo. En el nombre de Jesús. Amén.